Continuamos con su programa Educadores, su canal Suyapa TV Educativa. Antes de continuar con la siguiente exposición, queremos agradecer la presencia de los invitados especiales que por cuestiones de tiempo, como este es un programa especial para la televisión, y en la televisión sabemos que el tiempo es nuestro peor enemigo, pero agradecemos en todo lo que vale su asistencia a este especialísimo programa acerca de los grandes retos de la educación. Y después de haber escuchado con mucha atención la participación del doctor Marlon Escoto, que nos ha hablado acerca de los desafíos de la educación para el cambio climático, corresponde el turno ahora al máster Darío Cruz, que nos hablará acerca de las miradas hacia una educación superior del siglo XXI, no sin antes saber, para ilustración suya que nos ve, quién es el máster Darío Cruz. José Darío Cruz Zelaya tiene una formación inicial como maestro de educación primaria, que continuó egresando como licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UPNFM. Realizó sus estudios de posgrado en la UCR de Costa Rica, con el grado de máster en Geografía. Es además un reconocido analista político y un apasionado del fútbol, del Club Deportivo Lobos UPNFM. El profe Darío, como suelen llamarle con afecto sus estudiantes, ha ocupado muchos cargos a lo largo de sus más de 3 décadas como educador. Entre ellos podemos mencionar director del Instituto Abraham Lincoln de la Colonia Kennedy, decano y vicedecano de la Facultad de Humanidades, jefe de departamento y secretario académico del Departamento de Ciencias Sociales en la UPNFM y representante por esta universidad ante múltiples organismos e instituciones. Es actualmente docente de la Universidad Pedagógica y ostenta el prestigioso cargo de vicerrector del Centro Universitario de Educación a Distancia, CUED, de esa casa de estudios. Hablar de José Darío Cruz es hablar sobre la vida de un hombre entregado a una institución, cuyo objetivo trazado es nada más y nada menos que la formación de nuevos y nuevas docentes, que habrán de ocupar las aulas por trincheras, en una batalla en donde los vencedores serán nuestros niños y niñas. Vamos a ser la primera universidad hondureña que se acredita con una agencia europea de acreditación, en este caso una agencia francesa. Con 1/10 del presupuesto de la nacional, nosotros atendemos 1/3 de los estudiantes que ella tiene, porque con profesores hambrientos, por eso es que algunos dicen, no son profesores, son pobresores. Y yo les digo que a veces son pobres diablos, perdónenme, dando clases. Averigüen, que les digan en qué se va ese montón de dinero, no voy a decir la palabra que decían, porque no son centavos los que recogen, sí. Pero usted me está hablando hoy correctamente que el Estado prácticamente exige una contraparte de 62 millones. Hombre, no son 3 centavos. Muy bien. Ahora, y lo mismo serían los posgrados, porque alguien diría, bueno, han privatizado los posgrados. Es que son caros. Es que los posgrados son una forma de captar también dinero para retroalimentar este fondo, para complementar el Estado. Y aquí hay otras cosas que también podríamos aclarar. Por ejemplo, el equipo de fútbol, los famosos Lobos de la UPN. Ese equipo no le cuesta del presupuesto de la universidad. Ese equipo tiene 200 socios, yo soy uno de ellos. Y uno a uno, mensualmente nosotros vamos aportando de nuestro dinero. Y nos quedamos ahí por ahora. Este es don Darío Cruz, el máster don Darío Cruz, que creo que este es el 3º o 4º programa que está con nosotros. Y no quisiera que él iniciara su participación sin contarles una pequeña anécdota. Un poquito antes de las elecciones recién pasadas, fue invitado nuestro como analista político. Y yo le hacía el comentario
me llama la atención poderosamente cómo muchas personas, siento yo por lo menos, que de la noche a la mañana aparecían como analistas políticos, y mi sorpresa es verlo a usted ahora aquí como analista político, cuando lo hemos tenido, obviamente, en programas que divergen mucho de esto. Sin embargo, él, con toda sencillez, me dice una cosa: deje que transcurra el programa y al final me dice si vale o no el que me llamen analista político y que pueda venir yo ahora aquí a hablar de política. Son las cosas que hacen grande y diferente este programa, Educadores. Don Darío, iniciamos con usted ahora con su charla acerca de las miradas hacia una educación superior del siglo XXI. Bien, un gusto acompañarnos y tener el agrado de que me escuchen. Hablar de educación superior en el país es un concepto sumamente reciente. Tenemos que irnos a 1847, cuando se funda lo que hoy lleva por nombre Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y que en aquel entonces don José Trinidad Reyes la funda con el nombre de la Academia del Emprendedor y del Buen Gusto, que se fue en los orígenes de lo que es esta antañona casa de estudios. Esa universidad sufrió transformaciones durante el periodo de la Reforma, no solo de nombre, la Reforma Liberal, ahí por 1880, sufre unas reformas en los años 50 del siglo pasado, cuando se le otorga la autonomía, que era una corriente que este año está cumpliendo precisamente 100 años, a raíz del movimiento de Córdoba de 1918. Y esa universidad que la Constitución del 160 le da la exclusividad de dirigir, supervisar y conducir el sistema de educación superior que nosotros tenemos en este país. Tenemos también que dar una mirada, creo, al contexto. ¿Qué pasaba en esta universidad? ¿Cuántos hondureños tenían acceso a la educación superior? Si lo vemos en el tiempo, ha sido una educación superior. Todos los que estamos aquí somos parte de una élite, porque ha sido una educación elitista. Elitista porque el acceso ha sido sumamente reducido. Imaginemos que hace el 82, cuando le dan la exclusividad en la Constitución, solo un 2% de la población que estaba en edad de ir a un aula universitaria tenía acceso a llegar. Estamos hablando de que habían otras instituciones, pero que no eran consideradas como instituciones de educación superior, sino que estábamos desde el sector, podríamos decir, terciario, no universitario, como la otrora Escuela Superior del Profesorado, fundada desde el 56, la Escuela Agrícola Panamericana, y ya desde el 78 un par de instituciones privadas, como la Universidad José Cecilio del Valle y la Universidad de San Pedro Sula, que creo que son las dos primeras universidades privadas que se constituyen. Si vemos Latinoamérica, por ejemplo, en los años 70, toda Latinoamérica, imaginémonos que solo había 1.5 millones de estudiantes en todo este subcontinente, y que el año 2000, para irme más cerca, el año 2015 es 18 millones y medio de estudiantes, la población de estudiantes universitarios que hay en toda América Latina, pero mientras hay países como Chile, Uruguay, Argentina o Colombia que tienen una cobertura de un 34, 36, llegan hasta el 48%, nosotros todavía estamos con una cobertura de entre un 15 y un 16%, trayéndoselos a números mucho más precisos. De 1.4 millones de hondureños que hay entre los 18 y los 24 años, 200.000 jóvenes están en las aulas universitarias. Eso es el 16% del que nosotros estamos hablando. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿dónde está el 1.2 millones de jóvenes que deberían de estar también en estas aulas o en otros espacios de formación? Porque no vamos a decir tampoco que solo la universidad es el único centro y medio de formación que tienen los países, sino que también
está el sector terciario no universitario, desarrollado en otros países, y que nosotros en los últimos años, en las últimas gestiones, se ha empezado y se ha iniciado una lucha para emprender y para profesionalizar la mano de obra hondureña. Entonces, de ese 1.4 millones de jóvenes, ¿dónde está el resto? Porque ¿dónde están nuestros jóvenes? Algún millón creo que le llamamos ninis, que son los que ni trabajan ni estudian. Otros me van a decir que se fueron mojados para los Estados Unidos, y hay un contexto sumamente sombrío porque en realidad cada año para reducir y para ir elevando las metas que nos hemos propuesto como educación superior, como las 20 universidades y todo lo que somos los miembros del Consejo de Educación Superior, es llegar a un 28% al 2024. Eso significa incorporar 10.000 jóvenes adicionales a los que tradicionalmente nosotros estamos recibiendo, que son entre 30 y 35.000 jóvenes que todos los años se incorporan a las aulas universitarias, para dentro de 10 años llegar a, que no es lo óptimo, pero que es un reto, mejorar cobertura. No vamos, imaginémonos la situación y las condiciones en las que está el país. Sus prioridades, las prioridades del país no es educación superior, las prioridades son educación prebásica, educación básica, y un poco se está incursionando en la educación secundaria. Entonces la educación superior no pasa a ser prioridad 1 porque lo ven como un gasto y no lo ven como una inversión, y esa es una de las grandes dificultades que nosotros tenemos como país. De esta gran cantidad de jóvenes hay una deuda, hay una inequidad de acceso, porque las universidades siempre estuvieron centradas en Tegucigalpa como la gran metrópoli, posteriormente el Valle de Sula, y luego ha ido llegando a una gran cantidad de lugares. Democratizarla ha sido un problema, democratizar el acceso principalmente. Muchos alegan exclusión con los exámenes, le llaman precisamente no exámenes de admisión, sino exámenes de exclusión. Eso es precisamente otra de los grandes retos, porque hacer el examen, aplicar el examen no es malo, es bueno certificar y verificar cuál es el nivel en el que nuestros estudiantes llegan a las aulas universitarias, pero que a los que no tienen la opción de llegar también les demos opciones de formación, porque entonces ahí los estamos arrinconando y los estamos sacando del sistema y estamos entregándolo a otros círculos y a otros actores de la sociedad que realmente no necesariamente son los mejores. El tema de la mujer, hasta el año 55, recordemos, la mujer se le da el derecho a votar, no digamos el derecho a estar en las aulas universitarias. Hay una deuda pendiente, de ahí que la mujer la presencia de la mujer en la universidad es un 7 de cada 10, 7 son mujeres, ¿verdad? Y 3 son varones, y eso tiene que ver por ese rezago histórico, porque aún en el campo, aún en el área rural en este país, hay la escogencia para escoger quién va a la universidad tiene que ver con el varón, y a la mujer siempre se le excluye. Eso es una realidad, y hablo en el área rural, no necesariamente en el resto del país. El financiamiento es uno de los grandes problemas que tenemos. Sabemos que la Constitución garantiza el 6% para una universidad, para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero hay 5 universidades más públicas que tienen que también el derecho de que el Estado les garantice el financiamiento, y estas universidades hacen muchas gestiones, lobby, tienen, para no decir que andan pidiendo que se les garantice el presupuesto año con año, porque no hay un mecanismo legal que nos garantice que a todas las universidades se les dé de acuerdo al número de estudiantes, al tipo de carreras y a otras variables que se pueden tomar en cuenta. Yo siento que el sistema organizativamente desde 1989 ha dado un salto. ¿Por qué desde 1989? Porque se crea la Ley de Educación Superior, las normas de educación superior, y se regula, ya no solo es una universidad, sino que en este momento son 20 universidades, 14 son privadas, 6 son públicas, y estas universidades entonces están conduciendo y desarrollando lo que es la educación superior en el país.
hablar de la gobernabilidad en el sistema, de cómo se administra el sistema, es también otro reto. El modelo que tenemos, en donde a la Universidad Nacional Autónoma se le otorgó la exclusividad, yo digo que en este momento ya no es un modelo consecuente con la realidad que nosotros estamos viviendo, porque cuando se le otorgó, solo ella existía, y ahora existen 20, entonces el modelo también debe adecuarse a los nuevos retos que nos están planteando el sistema. Hemos sobrevivido con ese modelo, el otro año va a cumplir 30 años la ley, llegó el momento de ver, de revisar, eso es precisamente lo que nosotros debemos de ir determinando poco a poco. No digo que lo que está es malo, yo lo que digo es que lo que está ha servido para desarrollarnos, habría que revisar si el modelo que tenemos es el más pertinente, o llegó el momento de no solo darle autonomía a una universidad, que en este caso solo lo tiene la autónoma, y darle autonomía al resto de las universidades públicas, porque hay una relación discriminatoria entre unas y otras universidades, en este caso las universidades públicas. Hay un reto, hablábamos del reto de la cobertura, pero está el reto de cómo mejorar esta cobertura, entonces qué estrategias podría desarrollar. El Estado, como dije, no tiene prioridad la educación superior. Siento de que va a tener que irse entonces por modalidades alternativas, la educación virtual, la educación e-learning, la educación a distancia, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como lo están haciendo ya algunas universidades públicas, que todos sabemos que lo están haciendo los telecentros y en la formación general, la educación virtual. Esa es parte precisamente de esa intención de ampliar esa cobertura. Ahora, ¿cómo garantizamos ahí entonces el tema de la investigación, los equipos de investigación, el reto de la vinculación y la pertinencia que debe de tener lo que la universidad está enseñando con lo que está pasando en el mercado y en el campo laboral y la sociedad? Eso es también otro de los grandes retos, porque cuántas empresas se quejan y organizaciones que lo que está pasando en el contexto universitario, cuando el graduado sale, qué tipo de graduado es si no está respondiendo a esa necesidad. Entonces esa pertinencia es parte de esa búsqueda permanente que debe tener la universidad. Y para ir cerrando, también sobre esto de lo de las carreras, estamos formando, si hacemos un análisis de todas las carreras, casi un 60% corresponden a la línea de las humanidades, y haciendo unas encuestas y unos trabajos en todo el país que nos encomendó la Dirección de Educación Superior, la demanda pasa por carreras tecnológicas. La gente demanda que no demos carreras en donde muchas veces los graduados están de dependientes o están de motoristas, que la formación debe de ser consecuente, que el emprendimiento, formar profesionales con capacidades para generar empleo y no para ir a demandar un empleo. Esa es parte de una mirada que posteriormente podemos seguir ampliando y desarrollando. Esta ha sido la miniconferencia de nuestro máster Darío Cruz hacia unas miradas de la educación superior siglo XXI. Muy interesante, y tendremos después de las dos siguientes exposiciones, tendremos una pequeña tertulia que es uno de los objetivos de este programa, que conversemos un poquito acerca de estas brillantes exposiciones que ustedes nos están dando para ilustración de quienes nos ven, y que podamos tener una mejor idea acerca de los grandes retos de la educación. Este es su foro conversatorio y vamos a ir a una nueva pausa. Regresaremos enseguida.